Está con nosotros el doctor Fernando Bota, quien es presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Además es especialista en preancianidad y tiene un posgrado, un diploma de posgrado en gestión de servicios de la salud, entre otras cosas. ¿Cómo anda, Bota? Un placer. Buen día, Pilar. Muchas gracias por invitarnos. Recién veníamos, ¿no?, de escuchar lo que decía este reconocido, profesor Marcos Gómez Sancho, que estuvo hace unos días acá en Uruguay, hablando de los cuidados que hay que tener con una persona enferma. Pero no pensemos en personas únicamente enfermas, si pensemos en personas mayores que a veces tienen que usar los servicios de salud. La propia Organización Panamericana de la Salud dice que generalmente no están bien diseñados los servicios de salud para atender a las personas mayores. ¿Cómo ve esto usted, que además ha estudiado gestión, ¿no?, en este tema? Las personas mayores tienen necesidades específicas que tienen que ver con su condición sociosanitaria, para el cual el sistema no está preparado, no está mentalizado y adolece muchas carencias, porque no responde justamente a la necesidad de las personas mayores. Y si nosotros vamos a pensar cuáles son sus necesidades, son, por un lado, la prevención, que eso sí se está encarando mucho en ese sentido, sobre todo en edades más jóvenes, el tratamiento de la enfermedad aguda, que para eso sí el sistema está preparado históricamente, se trata de la enfermedad aguda con una mentalidad curativa. Pero lo que no está preparado el sistema es para la atención de la cronicidad y de la dependencia, y para la atención en las etapas avanzadas de la vida, en la cual nunca hubieron tantas personas mayores como ahora. Entonces inclusive hasta estamos aprendiendo, ¿no? Es decir, nunca hubieron tantas personas más de 90 y 100 años como hay ahora, y la tendencia es a crecer. Y tenemos que cambiar el modelo de pensar que la enfermedad es una sola que tiene cura, para pensar que la enfermedad deja secuela, deja dependencias, o prevenir eso. Y tratar de comprimir en las últimas etapas de la vida la etapa de la dependencia y de los cuidados en la cronicidad. ¿Y cómo se sale de todo esto, digamos, no? Porque hay muchas personas, es decir, si bien la gran mayoría es autoválida, no tiene dependencias, hay otras que sí. ¿Cómo, no digo combatir, sino, usar mejor el sistema y aprovecharlo, ¿no? El sistema, por empezar, hay que educar en geriatría y gerontología. Una gran carencia Que del hay sistema pocos profesionales, ¿no? Si nos quejamos de que hay pocos, los pediatras dicen que hay pocos profesionales dedicados a los niños, muchos menos geriatras, no sé si llegan a 100. Sí, habemos pocos, y depende del modelo que instauremos en el país, las necesidades de la cantidad de profesionales. Pero eso tiene que ver con la educación en geriatría y gerontología. La necesidad de educarse tiene que ver con todas las profesiones. Así como la medicina, uno habla de la medicina, pues es nuestra profesión, ¿no? Está absolutamente geriatrizada en todas las ramas. Es decir, ya el grupo que está creciendo, porque, como decíamos, es el de los adultos mayores. Estamos planificando un 20, un 25% de personas mayores en los próximos años. Y sin embargo no tenemos la mentalidad, la formación en eso, ¿eh? Porque ese es el gran problema. Entonces se sigue pensando que las personas mayores son adultos, y no lo son. Y ese es el gran inconveniente. Entonces hay que planificar, y volvemos a lo que decíamos al comienzo: cuáles son las necesidades de las personas mayores, qué necesitan. Entonces, lo primero es preguntarle a ellas mismas qué es lo que necesitan, qué es lo que sienten. Y lo segundo es que hayan los servicios y que haya un sistema continuo y progresivo, que parta desde la prevención, que sin duda la prevención es muy importante, al tratamiento de la enfermedad, a la rehabilitación y a la asistencia a los cuidados cuando estos sean necesarios. Nuestro sistema no tiene todo eso integrado en un solo lugar. Es más, no hay una mentalidad para planificar en ese sentido, y esa es la mayor carencia que le vemos, lamentablemente. Claro, ni siquiera pensando en las salas de espera, que a veces demoran horas esperando a un médico. No sé usted si lo esperan demasiado, pero a veces ni siquiera las salas tienen la comodidad para que personas, grandes puedan estar esperando, ¿no? Desde el 2008 a esta parte, se ha instaurado un sistema nacional, ¿no?, de salud, con algunos avances importantes en cuanto a hay una cobertura mayor, es decir, prácticamente todos tendrían, en Uruguay, todos tendrían que tener cobertura. Y además hay algunas órdenes para medicamentos, algunas órdenes de atención. De todos modos es bien poco, ¿no? Es insuficiente para la cantidad de veces que consultan a los servicios de salud. ¿Por dónde iría un camino que sería interesante? Si bien esos son aspectos positivos y son aspectos que han mejorado la accesibilidad de los usuarios del sistema de salud, nosotros creemos que no han mejorado la calidad de las prestaciones, y que a su vez no están orientados a las necesidades. ¿En qué sentido?
En el sentido que se necesita ser proactivo. Es decir, hay que ir a buscar a aquellos ancianos que son más frágiles, que son más vulnerables, y hay que ir a pensando en esa vulnerabilidad, en esa fragilidad. Siempre ponemos un ejemplo clásico que es paradigmático. Un anciano que se cae se le trata la lesión, pero no se le trata la causa. ¿No? Y muchas veces un anciano que se cayó ni siquiera consulta, o consulta y como en el sistema de salud no hay conocimiento geriátrico adecuado, se trata la consecuencia de la lesión, pero no la causa, y ese anciano vuelve a caerse y vuelve a tener problemas. Y seguimos excesivamente medicalizados y la medicalización a su vez pasa por la prescripción. Acá digo, la polifarmacia es un riesgo, y es un riesgo porque pensamos que todo se resuelve con la pastillita, y no es así. Médicos y pacientes. Médicos y pacientes. Los médicos respondemos a la presión de los pacientes que nos exigen pastillitas, sin duda, pero a su vez el sistema y la formación de los médicos dice todo es una pastillita. Y los ancianos que tienen pluripatología, es decir, que tienen múltiples enfermedades y múltiples necesidades, terminan con múltiples medicamentos, a veces que hacen efectos choques secundarios entre sí, ¿no? Yo escuchándolo a usted, escuchando lo que decía antes Gómez Sancho, a mí un concepto que me llamó la atención y que además se ve bastante en la sociedad es cuando se banaliza, ¿no? El estado de salud a veces de una persona mayor y se banaliza la muerte de una persona mayor, ¿no? Es decir, el sistema a veces está preparado de salud, está preparado para curar y no para cuidar o atender cuando tiene una enfermedad permanente y tal. ¿Cómo mejorar? Y eso además deteriora el vínculo, ¿no? Con médico-paciente, familiares de las personas mayores y los médicos. ¿Cómo mejorar, cómo evitar esa situación? La muerte es una etapa de la vida. Como tal, tenemos que comprenderla, y manejarla y conocerla. Y sin embargo, el sistema de salud vive la muerte como un fracaso. O se lucha contra la muerte, cuando lo que debemos hacer es hacer todo aquello que sea necesario para que la muerte sea una muerte con condiciones dignas. Pero antes de la muerte tenemos toda la etapa en la cual hay una necesidad de cuidados especiales, en las etapas, en las enfermedades avanzadas, en las enfermedades con alta dependencia, para el cual el sistema, podemos decir, no está preparado. Y de repente tratamos la neumonía, tratamos la infección urinaria, tratamos el accidente cerebrovascular, pero no toda esa etapa que puede ser muy prolongada, que puede ser de años inclusive, en el cual hay un montón de necesidades que alteran la calidad de vida, que dan mucho sufrimiento, para el cual el sistema no responde, no está capacitado, y sin duda que la muerte se ve. Si se muere una persona mayor, se da como un hecho natural cuando la muerte podría ser evitada. O muchas veces las personas mayores mueren con sufrimiento porque no se usan todos los recursos adecuados para facilitar la muerte. Porque hay una doble negligencia. Por un lado, no hacer lo que se debe hacer, y por otro lado, ignorar que la muerte es inevitable. Entonces, la muerte tenemos que enfocarla como una etapa de la vida, y cuando ella es inevitable, bueno, hacer las cuestiones adecuadas para una muerte digna. A veces es difícil en estos enfermos o en estas personas mayores que tienen mucha enfermedad, mucha dependencia, establecer cuándo la muerte se aproxima. Entonces ahí hay una regla muy sencilla que establece: a mí me sorprendería que mi paciente o mi familiar, en el caso, en los próximos 6 meses haya fallecido o no. Entonces, si no me sorprendería, significa que yo estoy anticipando como médico que esa persona va a morir. Entonces, todo nuestro accionar debe ser a brindarle la mejor calidad de sobrevida, de vida, y la mejor calidad de muerte, sin duda. ¿Hay un tema económico o es de falta de preparación de los profesionales? Digo, ¿de las instituciones o de los profesionales que no están preparados, como mencionó antes? Las dos cosas. Sin duda que el tema económico es importante. Sin dinero nada se puede hacer. Y a veces... Pero las personas mayores aportaron durante toda su vida. Exactamente. Ese es un tema de justicia distributiva. Es decir, cuando decimos que los mayores son improductivos, que no hay que gastar en ellos, que el gasto que se hagan los mayores es un desperdicio, que no hay un retorno, que no hay productividad, si tanta cosa que se dice por ahí discriminando a los mayores, se está olvidando primero el principio de justicia, que son los que contribuyeron toda la vida al sistema, ¿no? Y que ahora es justo que les retorna a ellos en sus necesidades. Y segundo, bueno, va en tema de concepción: ¿para qué estamos los seres humanos en este mundo? ¿Y cuál es
el fin de estar vivo y cuál es el fin de la sociedad. Y bueno, en ese sentido, el fin es la felicidad y es el confort. Entonces, todo lo que nosotros gastemos para darle confort a un ser humano, y en este caso un ser humano mayor y que está con sufrimiento y que estamos anticipando su muerte, no es un gasto, es una necesidad humana y es un derecho humano. Claro. Usted como presidente de la Sociedad de Geriatría, ¿sabe cuántos están hoy trabajando, cuántos geriatras hay trabajando en el sistema de salud? Somos pocos, como tú decías, estamos entre 70 y 80. Nosotros podemos decir la cifra que tenemos de los geriatras socios de la sociedad, pero existen algunos que no son socios, eso también tenemos que ¿Y decir. cuál sería la necesidad? Depende del modelo que instalemos. Nosotros pensamos que los geriatras debemos actuar en el segundo nivel sin duda y en el tercer nivel sin duda y que debemos en el primer nivel asistencial estar enfocados y orientados a aquellos que tienen mayor necesidad, de los que nosotros definimos como ancianos vulnerables o como pacientes geriátricos. En ese sentido, nuestro rol en el primer nivel es el de asesoramiento, el de educación, el de promoción y el de consultantes en ese tipo de pacientes. Claro, hay pocos geriatras, pero también hay gente que se niega a los geriatras, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Qué pasa con eso? Porque es no reconocer Hay una también su edad. discriminación en la sociedad hacia la vejez, en general. Esa discriminación se extiende en la medicina. Muchas personas mayores que se beneficiarían de la intervención del geriatra dicen paradójicamente, dicen, yo no estoy tan viejo como para ir al geriatra. Con lo cual, a su vez, están diciendo un poco lo que nosotros mismos decimos, así que no todas las personas mayores tienen que ir al geriatra. ¿Quiénes deben ir al geriatra? Aquellos que cumplen alguna condición de vulnerabilidad, de fragilidad que los pone a riesgo de dependencia o a riesgo de fallecimiento. Y aquellos en los cuales se benefician de una intervención puntual, en el cual se benefician de la opinión de un médico especialista, como pasa en otras áreas también. Es decir, porque cuando decimos que hay pocos geriatras, también hay pocos urólogos. Claro. Y el país tiene menos urólogos que geriatras. Y sin embargo, la respuesta que dan los urólogos al sistema es la apropiada. Entonces, todo va en el modelo que instalemos. Y nosotros creemos en el sentido que el modelo primer nivel debe estar profundamente geriatrizado en los conocimientos, pero no con la intervención directa de geriatra en todos los ámbitos, sino que el geriatra tiene su lugar reservado con esas pautas. Fernando Bota, ha sido un placer hablar de estos temas y ojalá que si nos encontramos nuevamente haya mejoras, ¿no? Con mucho gusto. Y nosotros nos despedimos, espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros y nos reencontramos en una semana. Pasen muy bien.